ejército de Casa de Oración damos gracias a Dios por este tiempo y por las oportunidades. Somos conscientes de que usted y yo extrañamos nuestras instalaciones, extrañamos estar en casa, extrañamos el abrazo, compartir juntos. Sin embargo, Dios ha sido tan bueno que nos ha bendecido en medio de este tiempo. Si bien extrañamos estar juntos y compartir en comunidad, Dios nos ha dado nuevas estrategias y nuevas formas para hacerlo. Y lo estamos haciendo a través de las redes sociales. Yo sé que queremos estar en casa, sin embargo, desde su casa, desde su sala, desde su oficina, desde su carro, usted puede recibir todo el material que estamos preparando con mucho amor y lleno de vida, como lo somos como iglesia, y queremos pedirle su concurso para que usted, por favor, pueda sumarse en esta iniciativa de alcanzar a más familias, de alcanzar a más personas, expandiendo el mensaje que el Señor ha dado a Casa de Oración para llegar a otras personas. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de las redes sociales. Cuando usted reciba el link de una predicación, usted lo puede reenviar a sus contactos, usted puede seguirnos en nuestro canal, usted puede ver todo el contenido que tenemos y compartirlo con las personas que lo necesitan. Si de pronto usted es un poco tímido para hablar del amor de Dios, puede compartirle nuestro contenido y nuestro material, que sabemos que será de bendición para las vidas de esas personas, así como lo ha sido para su vida, para su familia y para nuestra vida. Gracias por estar conectados, gracias por aún en medio de las dificultades seguir siendo parte de la hermosa familia de Casa de Oración, un lugar de amor con palabra de vida. Honra a ti.
Hola iglesia, ¿cómo están? Un placer estar hoy con ustedes en nuestro GPS. En este día buscamos la dirección de Dios en medio de la semana. Es un día importante para mantenernos conectados con la palabra. Así que hoy, antes de seguir con la palabra, me gustaría hacer una oración para que sea el Espíritu Santo hablando con cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, papá, porque tú eres maravilloso. Y hoy, Señor, yo te quiero pedir, Dios, para que en medio, Dios, de lo que estamos pasando, sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y sea tu poder a través de la palabra, Señor, la que nos toque y la que habla a nuestros corazones. Bendecimos la vida de cada una de las familias que están viendo este GPS y te pedimos, Espíritu Santo, que sea tu palabra y tu luz la que llega a cada uno de los hogares en los cuales esta palabra es escuchada. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, a continuación le damos paso a la palabra. Un abrazo, iglesia. Buenas noches a toda nuestra amada familia de la fe. La Iglesia del Señor que se reúne en este momento para este tiempo de dirección. Estamos en nuestro GPS y hoy con una pregunta extraordinaria. ¿Gracia para nosotros y para ellos no? Porque es importante preguntarnos acerca de estos temas tan neurálgicos de la fe, porque estamos viviendo un tiempo en el que las situaciones de la comunidad y una comunidad globalizada, como es la realidad en nuestro planeta, la forma como vivimos y como hacemos las cosas es el resultado de aquello que creemos, de aquello que está en nuestro corazón. Y algo que es real para buscar esa dirección de Dios es cómo vamos a seguir. Hemos venido observando cómo se ha dado la apertura económica, cómo se han estado abriendo las puertas que estaban cerradas y cómo las personas están buscando otras opciones. Porque durante el aislamiento, ya en un punto muy difícil del mismo, que fue parte de abril y mayo, muchos tomaron opciones y decisiones que se volvieron decisiones desesperadas porque el tiempo corría, los compromisos estaban avanzando, la demanda y la exigencia de todos, porque no solamente hablando de la ocupación de algunos lugares, los arriendos, no solamente era el hecho de saber cómo se iban a pagar o el otro lado, cómo recibir aquello que ya estaba planeado. Y todo esto generó un gran movimiento y algunos entregaron, desocuparon los lugares, algunos de manera correcta, otros sencillamente de manera violenta. El asunto es que eso solo evidencia cómo estamos en realidad, cómo está la comunidad, qué es lo que estamos pensando. Pero lo que pensamos y lo que hacemos es el resultado de lo que creemos. Por eso es que necesitamos la dirección de Dios y por eso es que estamos buscando esa dirección. No como quien se refugia en una acción piadosa o devota por dirigir sus plegarias a alguien que cree que está muy arriba y que le va a oír. La diferencia, mi amado, con todo respeto, es que el Señor Jesús vino para mostrarnos el camino, para mostrarnos la verdad. Y algo que Él evidenció en ese ejercicio de hablarle a la gente, pero también el ejercicio de discipular un grupo más pequeño, era enseñarles cómo debían vivir su vida con Dios. La salvación está para toda la humanidad. Sin embargo, el Señor hizo de una forma estratégica y táctica todo el despliegue de lo que era traer esta buena noticia para todo el planeta.
Comenzaría con el pueblo de Israel. Comenzaría con aquellos que, escuchándole, se convertirían en sus seguidores. Y dentro de aquella comunidad que estaba siguiendo al Maestro, el Señor tomó tiempo para escoger a sus discípulos, para enseñarles acerca del reino de los cielos, para hablarles de la voluntad del Padre, buena, agradable, perfecta, que hacía el despliegue de la salvación, conociendo perfectamente el escenario de aquellos a quienes quería alcanzar. Y por eso muchas veces cuando tenemos esta información o leemos desprevenidamente la Escritura, vamos a encontrarnos con cosas que nos sugieren preguntas. ¿Por qué si el Señor quería salvar toda la humanidad, Jesús hablaba en parábolas para que solo algunos pudieran entender? Porque es la condición del pueblo y la condición del corazón del hombre con la que Dios está tratando. Y Dios es muy específico, es muy puntual en el trato con las personas. Por eso necesitamos conocer la verdad para ser libres. No podemos seguir en la idea de que nosotros somos los que proponemos cómo tratar con Dios. No es cierto. Nosotros somos los que aprendemos a través de Cristo a tratar con Dios. Es bastante diferente. Por eso, temáticas como todos somos hijos de Dios, no es cierto. Somos hijos de Dios aquellos que hemos creído en Cristo, aceptado la salvación en Cristo y lo que es más, nos disponemos a tener un cambio sustancial de vida, de mentalidad, que se evidencia en los frutos de una vida transformada. A ellos es a quien se les reconoce como hijos de Dios, porque de otra manera seguiremos engañados. Por eso la temática que hoy vamos a trabajar tiene que ver con esto. Gracia para mí y no para ellos. Salvación para mí y no para ellos. Esa es mi observación desde el plano humano. Parece que Dios ya escogió. No es así. Dios es serio con sus palabras. Y cuando Él dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, es un hecho real, es un hecho substancial de que la salvación sí es para todos. Sin embargo, Dios, que conoce nuestro corazón, señala que no todos creemos, que no todos estamos dispuestos y que no todos estamos interesados en un cambio sustancial, estructural y real. Porque mirando nomás la situación que hoy tenemos, aunque todos queremos estar bien, no lo estamos haciendo bien. No nos estamos cuidando. No estamos teniendo realmente respeto por aquella amenaza que nos está rodeando. Y por eso es necesario que mirando la Escritura tengamos esta sabiduría de Dios. Conozcamos de qué se trata todo esto. Y por eso entonces quiero invitarte para que hoy trabajemos en el libro, o mejor en la carta escrita a los Romanos. Y vamos a considerar en el capítulo número 3. Dice desde el verso 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas las maneras, contesta el apóstol. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? El apóstol está haciendo tremendas preguntas, porque esta carta es leída para gente que está en esta condición entre los judíos y la religión judía, la ley judía y los creyentes. El poder entender la salvación por la gracia. Y es bien puntual que el Señor escogiera a Saulo de Tarso,
conocido ahora como el apóstol Pablo, para que él fuera el instrumento preciso y precioso para hablarle a los judíos y hablarle a los gentiles, para establecer el puente que debía ser considerado, la concepción de la salvación que viene para el pueblo de Dios y viene para el pueblo gentil. Por eso, las preguntas que hace al comienzo son preguntas que parecieran un poco complejas, pero en verdad, Pablo, en esta carta que me permito referenciarte, desde el capítulo número 1, él hace un saludo donde se identifica quién es él y por qué está él haciendo esta tarea. Luego viene esa manifestación o esa declaración de a qué ha sido enviado y cómo él es movilizado por el Espíritu Santo para que haga la tarea. Cuando vemos en este primer capítulo de Romanos, el verso 16, el apóstol dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Luego traza en esta carta de una manera realmente magistral la culpabilidad del hombre. ¿Qué es lo que pasa con el hombre? El hombre está perdido, el hombre está muerto en sus delitos y pecados y debe conocer esa verdad, como debe conocer el justo juicio de Dios. Dios es justo y el pecado tenía que ser juzgado. Ahora, la ley que fue dada a los judíos es la ley que les enseñaría a vivir de manera agradable para Dios. Pero este pueblo hizo de la ley una religión, una forma de vida, sí, pero no una transformación e identidad de vida. Se podían identificar en una cultura hebrea, judía, con el contexto de creer en Dios, con el contexto de seguir los lineamientos del Dios que se había revelado para ellos. Pero la verdad es que su experiencia de vida era tan triste como la de todos los pueblos que les rodeaban. Y por eso el apóstol hace estas anotaciones pertinentes para que hoy nos demos cuenta que al igual que entonces los judíos, los gentiles y en los gentiles los creyentes en Cristo, tenemos que revisar nuevamente a través de la palabra qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos viviendo. Porque los judíos no se van a salvar por ser judíos, se van a salvar los que han creído en Dios, han guardado sus promesas, sus palabras proféticas y creen en Cristo. Se van a salvar de los gentiles los que han creído en Cristo y han permitido ese cambio y esa transformación. Y eso debemos entenderlo. Por eso, cuando miramos gracia para mí y no para ellos, no se trata de que tratemos de establecer como quien tiene el derecho de usar su dedo índice y señalar, juzgando al uno o al otro, quién se salva o no. Tenemos que ir a la palabra porque la palabra tiene la autoridad suficiente para decirnos qué es lo que está pasando y cómo está sucediendo. Así que sigamos en esta preciosa lectura, porque luego dice: pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador.
¿Y por qué no decir, como se nos calumnia o como algunos cuya consideración es justa y afirma de que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? El apóstol está haciendo reflexiones, haciendo preguntas. El verso 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la sentencia de la palabra. Sepulcro abierto es su garganta, como su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo que está y queda debajo del juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de su pecado. En esta primera parte que he leído del capítulo 3, está señalando puntualmente que la condición nuestra es una condición que aunque tenemos la palabra, aunque tenemos el escrito, y pudiéramos decir para el pueblo de Israel, la revelación, sin importar qué tanto ellos supieron que Dios hizo, qué tanto vieron ellos que Dios hizo, qué tan reales fueron sus promesas y sus palabras, el pueblo se volvió a perder, porque por un momento encontraron el camino, por un momento supieron que era Dios, por un momento valoraron su palabra, por un momento vieron que la tierra prometida era verdad, por un momento entraron y degustaron sus frutos, por un momento vieron la gloria de Dios a lo largo de su historia, pero así como veían la gloria de Dios, así se apartaban, así se olvidaban, así seguían nuevamente haciendo lo malo. ¿Qué está planteando el apóstol? El apóstol está diciendo que aunque los profetas les daban razón de parte de Dios de lo que estaba mal, de lo que estaban viviendo, de lo que no era, los profetas también hablaban de lo que venía. Y lo que venía era una real salvación, verdadera salvación. Porque en todo lo primero, Dios se acercó al hombre, buscó al hombre, llamó al hombre, le entregó la ley, la palabra, la dirección correcta. Pero el hombre solo probó que el problema estaba muy adentro de sí. Lo que sucede dentro de nosotros. La ley solo evidenció que pecamos, que hacemos lo malo. En aquello que coloquialmente hoy decimos, no le prohíba algo a alguien porque es lo que primero quiere hacer. Eso evidencia nuestro corazón. Eso evidencia nuestra realidad. Porque hacer lo bueno no es algo que nosotros queremos hacer todo el tiempo, ¿verdad? Más bien, alternamos las cosas entre yo hago lo bueno ahora, pero luego ya no lo hago. Por alguna razón, vuelvo a hacer lo malo. Y es lo que el apóstol está señalándonos en esta escritura. Sin embargo, hay algo que es más grande
qué es lo que el apóstol nos quiere mostrar. Porque no se trata de hacer como esta división para que algunos de alguna manera se sientan más privilegiados. La gracia es para todos. El favor es para todos. Porque la salvación es para todos. Sin embargo, no todos la quieren. Lo hemos mencionado. El hecho es que el apóstol está estableciendo esta verdad. La gracia es para el que la quiere recibir. El que no la quiere recibir es su decisión. Y no podemos pretender por el que no quiere que entonces se vea mal el que quiere. Porque alguien diga que no existe Dios, el que sabe que existe no es llamado mentiroso por eso. Dios se revela a todos. Recuerdo hace un tiempo que hablaba con una persona que en medio de lo que haya sido su experiencia de vida y por el dolor que haya vivido, en algún momento, sencillamente al tener esa oportunidad de conversación, señaló que no creía en Dios. Lo dijo con mucha vehemencia. Yo no creo en Dios. Y las personas que estaban a nuestro alrededor trataron de sentirse un poco incómodas por la forma como lo dijo. Porque, bueno, los colombianos y más en algunos sectores de la comunidad donde hemos sido enseñados al protocolo de los buenos modales, del bien hablar y del respeto al dirigirnos a otros, pues se sintieron incómodos precisamente porque esto parecía como una afrenta, como un insulto. Sin embargo, algo que vino a mi corazón y a mi mente en esa hora, y lo expresé, es que esa persona tenía razón en decir que Dios no era alguien en quien él creía. Y como no creía, entonces trataba de anularlo de su realidad. Esto solo sucede cuando Dios no se ha revelado al corazón de una persona. La palabra dice que cuando alguien toma una postura que se denomina orgullosa, altiva, donde esa postura dice, Dios no en mi vida, Dios se hace a prudente distancia de esa persona. Dice, los mira de lejos, así declara la palabra. Porque cuando para una persona Dios no es real, porque no tiene esa experiencia, pues esa es su verdad, esa es su experiencia. Sin embargo, el apóstol aquí nos está diciendo que aun cuando para alguien esto sea de esta manera, eso no anula en realidad la verdad de que Dios es Dios, de que Dios existe, de que Dios nos ha dado salvación en Cristo y de que Él extiende su gracia sobre nosotros. Por eso permíteme entonces ahora señalarte esta parte para lo que es este consejo de nuestro GPS el día de hoy. Dice el verso 21 de este capítulo 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ya no son judíos y gentiles, ahora somos humanos. El Señor dio el privilegio al pueblo, pero no lo quiso. Entonces Dios ahora abre el privilegio para todos los que pueden creer, tanto del pueblo como de los escogidos
que ahora vienen a ser todos los gentiles que creen en Él. Ahora dice algo más el verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es por Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia?, pregunta el apóstol. ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces concluye, pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, dice el apóstol, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley?, pregunta el apóstol. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque debemos recordar que en Cristo Jesús se cumplió toda la ley. Ningún ser humano cumplió la ley. Todos pecamos. Pero en Cristo Jesús, Dios nos muestra que cumplió toda la ley. Por eso no debemos menospreciar la palabra, la ley. He oído a algunas personas decir, yo prefiero el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento ya pasó. Debes tener mucho cuidado. ¿Por qué? Y no te lo digo como algo que quiera ser una carga para ti. Es el cuidado, porque si no entiendes, si no conoces muy bien esto, debes prestar atención. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, preparando al hombre que teme a Dios en toda buena obra. La ley es bueno que la conozcamos. Obviamente hay prácticas culturales, ancestrales, que fueron de su tiempo, que no nos corresponden a nosotros, pero los principios, los mandatos, las ordenanzas, lo que revela el carácter de Dios debe ser conocido, debe ser atendido, valorado y reconocer que por nuestra fuerza nosotros no podemos cumplir una exigencia tan grande, porque el Señor Jesús nos muestra algo que es tremendo. Él cuando dice en la palabra, oísteis que fue dicho, no matarás, por ejemplo. Os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano es como si lo matara. Y uno dice, pero no, espere, la ley hablaba de cosas que se debían hacer y no se debían hacer. Y ahora en Cristo, entonces esto es más amplio. Siempre fue más amplio, solo que ahora es revelado en esta magnitud. Porque cuando el Señor dice, amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo, está poniendo las cosas en una plataforma de equilibrio, de balance. La ley es la revelación del carácter de Dios para que el hombre lo siga. Pero la ley evidenció que el hombre no lo pudo seguir. Entonces viene la gracia, que es en Cristo Jesús, que es el hecho de que Jesús cumple la ley para extender su mano a nosotros y ayudarnos, para levantarnos, para cambiarnos desde adentro, para hacer que nuestra vida sea replanteada con la palabra de Dios.
porque la palabra de Dios es Cristo y Cristo es la ley. Esto parece un poco difícil, pero no lo es. Cristo cumplió la ley, entonces se hace Señor. Y en ese señorío abre la puerta para que todos entremos, nos cobijemos en Él, seamos vestidos con su favor, con su gracia, y seamos transformados a través de su influencia, su presencia en nosotros, que sucede en la persona maravillosa del Espíritu Santo. Así que no olvides esto. No se trata de hacer acepción de personas, se trata de entender que el Señor te ha mirado a ti y me ha mirado a mí con ese amor y esa gracia para revelarnos su salvación. Entonces te invito a que valores esa salvación. Te invito a que hoy tengas claro este concepto. No somos mejores que nadie, no somos mejores que el pueblo judío, solo hemos sido invitados por su gracia y por su amor a la salvación que el Señor ofreció primero para ellos, pero que en su incredulidad ha ofrecido ahora para nosotros, dándonos oportunidad. Así que mi amado, mi amada, tú que ya eres salvo, tú que ya eres hijo de Dios, agradece y valora. Y tú que nos estás escuchando y no lo eres, ¿por qué no tomas hoy esta decisión de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? De reconocer que el pecado en nada suma a nuestra vida cosa buena, que lo único que ha buscado es mantenernos muertos, mantenernos lejos de Dios. Por eso te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, hoy decido creer en ti, decido reconocer que soy pecador y que solo confesándolo a ti y solo entregándome a ti, todo esto que ha sido la deuda de mi maldad impagable, tú la haces pagable porque ya hiciste esa provisión a mi favor. Cámbiame la vida, sálvame. Haz de mí una nueva criatura, hazme hijo de Dios, hazme tu discípulo, hazme una persona útil para el cambio de toda una comunidad, el cambio en mi familia y en todo entorno donde me permites estar. Gracias, Señor, porque es así de sencillo. No se trata de que sea gratis, no, es un regalo tan valioso que alguien dio su vida para dártelo. Señor, gracias por las personas que hacen esta decisión. Gracias por la iglesia que hoy te conoce. Gracias porque nos has bendecido a todos de una manera preciosa, porque tu salvación ha sido para nosotros el regalo precioso y nos das la oportunidad de vivir de una nueva manera. Te bendecimos este día, Señor, y te damos a ti toda la gloria y la honra. Decimos, gracias, Padre. Declaramos, gracias, Jesús, por ser nuestro único y suficiente Salvador. Y decimos también, gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos esta verdad en Cristo. Amén. Y como toda oportunidad que el Señor nos brinda, déjame hablarte hoy de que en esta gracia que Él nos ha dado, en esta común salvación que tenemos en Cristo, el Señor, cuando alguien preguntaba acerca de lo que se hacía en el pasado y que debía hacerse ahora, el Señor dice, era necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Porque Dios es el mismo y es el mismo en toda la historia de la humanidad. Porque así como en la antigüedad pedían la bendición de Dios sobre todo el trabajo de sus manos, lo hacemos ahora, ¿verdad?
así como en la antigüedad el Señor enseñó a traer a Él ofrenda, no solamente del fruto de los labios, la alabanza, sino de lo mejor que Dios les daba, que trajeran a Él. En el templo construido traían de sus recursos. Desde la antigüedad el Señor enseñaba que por todo aquello por lo que quisieras honrar a Dios, entonces podías traer el dinero de aquello. ¿Para qué? Para que la obra del Señor siguiera adelante en los que Él escogió, en los que Él señaló para seguir dando su palabra. Nosotros no podemos sustraernos ahora de esta verdad, porque ahora por gracia, cuánto más debe ser nuestra gratitud al Señor por todo lo que Él hace para todos nosotros. No dejes de honrar al Señor con tus bienes. No dejes de honrarlo con tus primicias. No dejes de honrarlo con el fruto de tus manos. Hazlo para Él primero. No lo dejes de últimas, porque Él, que está mirándote, no se agradará de aquello que se le dé por tristeza o por necesidad. Que Dios te bendiga, que tengas un muy bendecido día, en el nombre de Jesús. Hola Iglesia, este es un mensaje para apoyar nuestra obra, llevando la palabra de Cristo a más personas. Comparte nuestras prédicas, demos a conocer el mensaje de Cristo Jesús. Sembrando también podemos crecer, apoyando a la Iglesia con tus diezmos, ofrendas y primicias. Hacemos que el mensaje llegue a quien lo necesita, con nuestros videos, con su palabra y su bendición. Toda la gloria sea para Dios. Si deseas apoyarnos, escríbenos a los números que aparecen en pantalla. Para las donaciones encontrarás la información en la descripción.